El número de oro, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? Hay un número que está en todas partes y hace las cosas más bellas. Es el número phi, también llamado número dorado o proporción áurea. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Dónde aparece? Ponte cómodo y no te despegues de tu televisor, radio o dispositivo electrónico, que en breves instantes descubrirás de qué se trata. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. ¡Hey! ¡Qué bueno que estás aquí! Un honor para mí tenerlos de vuelta a través de los medios provistos por el Ministerio de Educación para que sigas aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. Hoy aprenderás de forma más amplia sobre las diagonales de un polígono, cómo calcular su longitud y la cantidad exacta que se pueden trazar dentro de dicho polígono. También verás algunos lugares en la vida cotidiana donde usamos las diagonales. Ya te lo he dicho decenas de veces, sin la geometría la vida es imposible. ¿Están listos? Iniciemos. En la clase pasada estuvimos hablando sobre los polígonos, qué son, cómo se clasifican y cuáles son las partes que los componen. Dentro de las partes que los componen están las diagonales. Recuerda que una diagonal es el segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, si tenemos un cuadrilátero cualquiera, desde un vértice podemos trazar una diagonal. Si el polígono es un pentágono, desde un vértice podemos trazar dos diagonales. Si es un hexágono, desde un vértice podemos trazar tres diagonales y así sucesivamente. A esto se le llama diagonales desde un vértice. Pero, ¿cómo podemos calcularlo? Es bastante simple. El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un polígono de n lados está dado por la expresión n-3, donde n representa el número de lados que tiene el polígono en cuestión. Ahora bien, puesto que para trazar una diagonal se necesitan dos vértices, el número de vértices disponible para trazar diagonales en un polígono de n lados está dado por la expresión n dividido entre 2. Sabiendo esto, el número de diagonales que se pueden trazar en un polígono de n lados está dado por la expresión siguiente. Diagonales es igual a n multiplicado por n-3, todo esto dividido entre 2. Recapitulando, la fórmula para calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en un polígono de n lados es igual a d minúscula, que significa diagonales desde un vértice, igual a n-3. Repito, d minúscula igual a n-3. La fórmula para calcular el número de diagonales en total que se puede trazar en un polígono de n lados es la siguiente. D mayúscula igual a n multiplicado por n-3 dividido entre 2. Repito, D mayúscula igual a n multiplicado por n-3 dividido entre 2. A continuación, veamos algunos ejemplos de cómo calcular la cantidad de diagonales en total que se pueden trazar en un polígono de n lados. Tenemos aquí que vamos a calcular las diagonales para un triángulo, para un rectángulo y para un pentágono. La fórmula, como acabamos de mencionar, es igual a D mayúscula, que representa diagonales en total, igual a n, que es el número de lados, multiplicado por n-3, todo esto dividido entre 2. Recuerden que n-3 representa la cantidad de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en el polígono. Entonces tenemos D mayúscula igual. ¿Quién es n en este caso? Esto es un triángulo, n es el número de lados, por tanto un triángulo que tiene 3 lados, n equivale a 3 y lo sustituimos en cada parte donde esté n en nuestra fórmula. 3 multiplicado por n-3, que sería 3 menos 3, todo esto dividido entre 2.
lo que será igual 3 multiplicado 3 menos 3, esto da 0, dividido entre 2, lo que dará igual a 3 por 0, 0, dividido entre 2, que también da 0. ¿Qué ocurrió en este ejercicio? ¿Por qué nos dio 0? Tan simple como que este polígono que tenemos aquí es un triángulo y según la definición de diagonales será un segmento de recta que une vértices no consecutivos y en este caso los 3 vértices que componen un triángulo son los 3 consecutivos entre sí. Por tanto, en un triángulo no se puede trazar una diagonal. Debemos tener eso bien en cuenta. Veamos ahora en un pentágono. En un pentágono tenemos que n será igual a 5 lados, a 5 porque el pentágono tiene 5 lados. D será igual entonces a 5 multiplicado por 5 menos 3, todo esto dividido entre 2. Diagonales totales serán igual a 5. Recuerden que según el orden de operaciones debemos resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Por tanto, 5 menos 3 es igual a 2 dividido entre 2. Diagonales totales será igual 5 multiplicado por 2, 10 dividido entre 2 será igual a 5. En un pentágono se pueden trazar un total de 5 diagonales. Vamos a trazarlas de inmediato. Vamos a ver. Tenemos una acá. Tenemos otra de este lado. Tenemos una más por aquí. Ups. Trazamos otra vez correctamente. Ay. Tenemos una más por acá. Y aquí la última en el centro, en los vértices que están en el centro. Si podemos observar, se forma dentro de un pentágono la estrella pentagonal. Se forma la estrella pentagonal de la que hablamos en la cápsula anterior, donde desde aquí se puede obtener la secuencia de Fibonacci, es decir, lo que equivale al número áureo o número de oro. Por último, entonces, calcularemos, vamos a borrar acá, tener espacio, calcularemos las diagonales que se trazan en un rectángulo. Tenemos entonces diagonales totales, será igual. Un rectángulo es un cuadrilátero, por tanto n va a equivaler a 4. Tenemos 4 multiplicado por 4 menos 3 dividido entre 2. Diagonales será igual a 4 multiplicado 4 menos 3, eso es igual a 1 dividido entre 2. Diagonales totales será igual a 4 dividido entre 2. 4 por 1, 4 dividido entre 2. Para un total de 2 diagonales. Es muy sencillo, este es el polígono que contiene la menor cantidad de diagonales. Si la trazamos, eso equivale a unir una esquina con otra. Una esquina con otra la unimos. Luego vamos a ver más adelante qué utilidad tienen estas diagonales en la vida diaria, para qué la podemos utilizar, cómo calcular también su longitud. Ahí está, ahí podemos ver las 2 diagonales que se pueden trazar en un rectángulo. Ahora te reto que puedas imprimir un tetradecágono y calcular cuántas diagonales se pueden trazar y que las traces todas utilizando una regla y un lápiz. Recuerda que un tetradecágono es un polígono que tiene 14 lados. Ahora que ya conoces y sabes cómo calcular las diagonales, veamos entonces algunos lugares donde podemos apreciarlas en nuestra vida diaria y para qué nos sirven. En la vida cotidiana, la diagonal la utilizamos cuando, en un problema matemático, nos piden hallar la altura de una persona, edificio o cualquier objeto, ya que utilizamos el teorema de Pitágoras. Antes de ser maestro, fui técnico electricista y a la hora de instalar las tuberías por donde pasan los alambres eléctricos y las cajitas para las luces de un techo de una casa, a la cual se le iba a vaciar un techo de concreto,
era preciso colocar cada cajita de modo que el bombillo o lámpara, al ser instalado, quede justo en el centro del espacio a iluminar, sea una habitación, baño, sala o cocina. Para lograr esto de manera fácil y rápida, utilizaba el recurso de la diagonal. ¿Cómo lo hacía? Tomaba 2 tubos de PVC y con ellos simulaba haber trazado las 2 diagonales de los rectángulos que formaban los espacios, y en el punto donde se unían los tubos en forma de X, ese era justo el centro, y allí colocaba la cajita. Recuerda que esta estrategia para encontrar el centro de un espacio utilizando las diagonales solo aplica para espacios que tengan forma cuadrada o rectangular. Compruébalo por ti mismo. Encuentra el centro de tu habitación, sala o comedor. Otro lugar donde podemos apreciar las diagonales es en algunas avenidas o calle de la ciudad o el sector donde vivimos. Se denomina calle diagonal o simplemente diagonal a toda calle que, en un trazado de calles paralelas, une intersecciones rompiendo este esquema. Tal es el caso aquí en Santo Domingo con la avenida Enríquez Jiménez Moya y la avenida Correa y Cidrón. Esta última hace una intersección en la diagonal con la Jiménez Moya. Tal vez digas, pero profesor, yo no conozco estas calles, no sé de lo que me está hablando. Sigue prestando atención que con los siguientes ejemplos podrás ver claramente qué es una diagonal. En este preciso momento estás viendo las clases de matemáticas para cuarto de secundaria. ¿Qué dispositivo estás utilizando? ¿Un celular o una tablet? ¿Un televisor? ¿Una computadora de escritorio o una laptop? Si es así, sé que habrás escuchado que hay televisores de 14, 21, 32, 43 y hasta 50 pulgadas y más grande aún. También has escuchado de los celulares que tienen pantallas de 6.06, 5.5 pulgadas, tablets con pantallas de 9, 11 y 12 pulgadas, al igual que laptops con pantallas de 11, 14 y hasta 17 pulgadas. ¿Nunca te preguntaste dónde la pantalla trae esa medida? O tal vez medías la altura y el ancho y notabas que no era igual a lo que decía la caja. Pues tengo para decirte que la medida de la pantalla de estos dispositivos equivale a la medida de la diagonal trazada en el rectángulo que forma la pantalla. Algunos estudiantes dirán que solo pueden escuchar las clases y que no tienen ningún dispositivo de los antes mencionados. Para ustedes, aquí le va un ejemplo de diagonal que sé que han apreciado. De hecho, a todos alguna vez nos ha salvado la vida. Cuando vamos cruzando una calle y vamos con prisa o viene un auto muy rápido, en vez de cruzar en forma perpendicular, cruzamos de forma diagonal. De esta manera, sin darnos cuenta, avanzamos en la dirección que queremos ir, pero a la vez nos alejamos un poco del auto para poder cruzar y no ser atropellados. De igual modo, estamos en un río que tiene mucha corriente y queremos cruzar a la otra orilla. Utilizamos la siguiente estrategia. Vamos un poco río arriba y nos lanzamos a nadar de forma diagonal. De esta manera, hacemos menos esfuerzo que cuando tratamos de cruzar de forma perpendicular, batallando con la fuerte corriente de las aguas. Estoy seguro de que lo habías hecho así y no sabías que tu trayectoria al nadar describía una línea diagonal. Interesante, ¿verdad? Ahora no te muevas de tu asiento, que en breves instantes verás una aplicación de las diagonales que te encantará. Es realmente divertida. En estos momentos te enseñaré cómo calcular la longitud de las diagonales de un rectángulo o un cuadrado. Pero antes vamos a hacer la medida de la altura y el ancho de objetos tan comunes como un celular o algo que te gusta mucho, un sándwich. Si medimos el ancho del celular, tenemos una medida aproximada de 2.7 pulgadas. Si medimos la altura, tenemos aproximadamente 6 pulgadas. El sándwich, como es cuadrado, solamente tenemos que medir una sola de las medidas, puesto que todos los lados miden igual.
y tenemos ahí que tiene 10 centímetros. Vamos entonces a la pizarra y veamos cómo calcular la longitud de la diagonal que se trazaría en este celular, lo que equivaldría a la medida de la pantalla, lo que normalmente viene en la caja, que sea 6, 7, 8 pulgadas, según diga el fabricante, y también de ese rico sándwich. Vamos primero con el celular. Tenemos que el ancho de la pantalla del celular es 2.7 pulgadas. La altura o el largo será igual a 6 pulgadas. Para hacer este cálculo, habíamos mencionado anteriormente en la cápsula que utilizaremos el teorema de Pitágoras. Recuerda que el teorema de Pitágoras aplica únicamente para triángulos rectángulos y dice que la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma del cateto A y el cateto B elevado al cuadrado. Si despejamos la hipotenusa quitándole el cuadrado, tenemos entonces que la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada del cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Repito, la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada del cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado también al cuadrado. Recuerden que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado más largo de este rectángulo y que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Entonces, si observamos acá en la pantalla del celular, la diagonal, la línea que une dos vértices no consecutivos, forma entonces de ambos lados dos triángulos rectángulos. En este caso, la diagonal, al ser el lado más largo de este triángulo que se forma, equivaldría a lo que en la fórmula o en el teorema de Pitágoras es la hipotenusa. Por tanto, la h de hipotenusa la sustituimos por la d de diagonal y será igual a la raíz cuadrada del cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. En nuestro caso, el cateto A equivaldría al ancho y el cateto B equivaldría a la altura de la pantalla. Entonces sustituimos los valores. Diagonal será igual a la raíz cuadrada. ¿Quién es A o el ancho? 2.7 pulgadas. 2.7 pulgadas elevado al cuadrado más 6 pulgadas elevado también al cuadrado. Entonces, hacemos los cálculos. Primero, hacemos la potencia. Puedes usar tu calculadora allí en tu casa. Elevamos 2.7 al cuadrado, lo que nos da 7.29 pulgadas cuadradas más 6 al cuadrado nos da 36 pulgadas cuadradas. 36 pulgadas cuadradas. La diagonal será igual. Sumamos estas dos cantidades que ya hemos elevado al cuadrado, sería 7.29 más 36, lo que nos da un total de raíz cuadrada de 43.29 pulgadas cuadradas. A eso entonces le buscamos la raíz cuadrada y nos dará la longitud de la diagonal que equivale a la medida de la pantalla que dice el fabricante de este equipo telefónico. Raíz cuadrada de 43.29 pulgadas cuadradas nos da un total de 6.5 redondeado pulgadas que tiene esta pantalla de este celular. Como es mi celular, yo voy a buscar en internet las especificaciones para comprobar si lo que decía el fabricante era cierto de acuerdo a los cálculos que he hecho. Ahora de inmediato vamos a ver cuánto mide la diagonal de nuestro sándwich. En este caso solamente tenemos una medida porque es un cuadrado y ambos lados, ancho y altura, miden lo mismo. Tenemos de igual modo diagonal igual a la raíz cuadrada de 10 centímetros elevado al cuadrado más 10 centímetros elevado al cuadrado. Elevar al cuadrado el 10 es sumamente fácil. 10 elevado al cuadrado, eso es lo que equivale a multiplicar 10 por 10, que es igual a 100. 100 centímetros cuadrados más
100 centímetros cuadrados. Hacemos esta suma, 100 más 100, eso es muy sencillo, eso es 200, no tenemos que usar calculadora para esto, 200 centímetros cuadrados. Para encontrar entonces la diagonal o la longitud de la diagonal de nuestro sándwich, encontramos la raíz cuadrada de 200, lo que nos da un total de 14.1 centímetros. La diagonal o la longitud de la diagonal en este sándwich equivale a 14.1 centímetros. Allí en tu casa te puedo recomendar que midas la diagonal de tu televisor y entonces también puedas medir el ancho y la altura, y usando esta fórmula de Pitágoras puedas calcularlo para determinar, así como en la pantalla celular y el sándwich, cuánto es la diagonal y a cuánto equivale tu televisor, si es de 21, si es de 32 pulgadas o así sucesivamente según sugiera el fabricante. Pero hablando de sándwiches, aquí está la última aplicación de las diagonales en la vida cotidiana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué normalmente los cortan de modo diagonal, dándole forma de triángulos? Aquí te va la respuesta. Espero que te guste tanto como a mí. ¿Por qué debes cortar siempre el sándwich y tiene que ser en diagonal? ¿Qué forma es la adecuada a la hora de cortar un sándwich? Muchos nunca lo dividen, otros lo parten de manera vertical. Te cuento la razón por la que aquellos que lo hacen de esquina a esquina están en lo correcto. Según un grupo de chefs, hay una manera determinada para hacerlo, en diagonal. ¿Por qué? Estos apasionados de la cocina han argumentado con sus opiniones y han revelado que el corte vertical no es el adecuado. Además, dan consejos útiles para lograr la rebanada perfecta, independientemente de tu preferencia de dirección. Lo cierto es que hay varios motivos. El primero es que en cuanto a la presentación en dos triángulos, facilita la forma de comerlo, desde la esquina más estrecha hacia el centro, y hace que parezca más grande, dando a nuestro cerebro la información de que está comiendo mucho. El segundo motivo es que el corte diagonal expone mejor el interior, lo que le hace más apetitoso a la vista. Sin embargo, independientemente de tus preferencias basadas en la forma, querrás asegurarte de que estás trabajando con la herramienta adecuada y que tienes las habilidades adecuadas para manejarlo. El chef Greg Rispoli afirma que no existe el paradigma perfecto. Los sabores y las texturas son tan diversos y únicos como las personas que lo disfrutan. Lo importante es el cuchillo. Asegúrate de que está bien afilado y corta suavemente. Pues a mí me gusta el corte en diagonal, además de que se ve muy bonito, es muy práctico a la hora de disfrutarlo. Hoy estuviste aprendiendo sobre las diagonales de un polígono, cómo calcular la cantidad total y la cantidad por vértice que se pueden trazar. También aprendiste a calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado o un rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras. Luego pudiste ver y escuchar algunos de los tantos lugares en la vida cotidiana donde hacemos uso de las diagonales, desde disfrutar de un buen sándwich hasta salvar tu vida al cruzar una calle. Desde el único lugar y espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta una próxima entrega. Bye bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.